¿Alguna vez has sentido que el liderazgo que te corresponde terminó en manos de alguien menos preparado, solo porque tú decidiste esperar? ¿Y si el tiempo no fuera tu enemigo, sino una prueba? Hoy conocerás la historia del león, la vaca y el búfalo, y descubrirás por qué no siempre el primero en coronarse es el verdadero rey. Antes de comenzar, te recuerdo que en este canal comparto pataquís desde una visión contemporánea y consciente. No hablo de rituales, ni temas litúrgicos, ni obras. Simplemente interpreto cada historia desde una óptica diferente. Si esta mirada te aporta claridad, reflexión y crecimiento, entonces este espacio es para ti. El rey que esperó su momento. El león, la vaca y el búfalo. En el cielo, el rey de los animales partió hacia la tierra y dejó su trono vacío. 3 hijos podían ocuparlo: el león, la vaca y el búfalo. El león no confió en su fuerza natural. Corrió hacia el adivinador de su padre, Ejigo Koiwori. Se le indicó un sacrificio: 10 pedazos de carne de elefante al río, servir su cabeza con paloma y nuez de cola, y ofrecer macho cabrío, filtro y cuentas a hecho. Y lo hizo sin demora. Recibió una promesa: serás rey, pero a su debido tiempo. Mientras tanto, la vaca, como hijo mayor, asumió que la ley lo favorecía. No buscó consejo, no hizo preparación y fue coronado. Pero el destino comenzó a moverse. La esposa de la vaca encontró un gran pedazo de carne en el río, la carne que el león había ofrecido. Hecho la transformó en carne fresca y sangrante. Provocó sospecha, acusación pública, escándalo. El león fue señalado como ladrón. El robo se castiga con la muerte. Antes de enfrentar consecuencias, la vaca abdicó y huyó hacia la tierra. El trono de nuevo quedó vacío. Entonces llamaron al búfalo, el que seguía. Tampoco consultó, tampoco se preparó. Subió al trono, pero gobernó con brutalidad. Ante cualquier disputa, condenaba a muerte a ambos lados. El miedo reemplazó al respeto. La comunidad comenzó a fracturarse. Los animales, ya desesperados, volvieron donde llegó Koiwori, y la respuesta fue clara: su verdadero rey está escondido en una cueva. Lo buscaron, lo encontraron. Y aquí ocurrió algo: lo golpearon por haberse ocultado en lugar de enfrentar la amenaza. El león llevaba días en el trono sin pronunciar palabra. Temía ser atacado nuevamente. Pero en medio de los golpes reveló algo crucial. Sabía dónde su padre guardaba los instrumentos de autoridad, las varas de poder, los símbolos legítimos del reinado. Cuando los trajo, cuando mostró conocimiento y preparación, cuando reveló que había heredado algo más que fuerza, fue proclamado rey. Los animales se arrodillaron, no por miedo, sino por legitimidad. Muy bien, este es el pataquí, esta es la historia. Y hay que ver ahora qué es lo que Ifá nos está enseñando allí. El liderazgo verdadero no se hereda ni se impone. Se prepara, se sostiene y se revela en el momento correcto. Esa es la enseñanza central. Pero como hemos venido haciendo ya, vamos a analizar cada etapa, cada parte simbólica de este camino. ¿Qué representa el león? ¿Qué representa la vaca, el búfalo? El sacrificio como tal. El león en este caso representa el liderazgo legítimo que requiere madurez y preparación interna. Recordemos que el león se preparó, tiene fuerza, pero necesita dirección. La vaca simboliza el privilegio sin preparación. El primogénito al que le toca porque pues es el primero, no hay de otra. Es el derecho sin mérito. El búfalo es la autoridad basada en el miedo.
es la brutalidad. Gobierna rápido, pero destruye a la comunidad. Ahora vamos con el sacrificio, la carne. Recordemos que eso fue lo que originó que la vaca abdicara el trono. El sacrificio nunca se pierde. Aunque parece que desaparece, el destino lo utiliza en el momento adecuado. Por algo se hace de cierta forma. Y aquí lo que vemos es que en su momento la carne fue lo que sirvió de pretexto para que la vaca saliera del trono. Los instrumentos del Padre, ¿qué representan? Simbolizan el conocimiento, la tradición, la estrategia, la responsabilidad. Sin instrumentos de autoridad, el poder es frágil. Ya mencionamos anteriormente cómo se obtiene el respeto de manera segura y de manera perdurable. Ahora, aquí hay 3 personajes que conviene aquí analizarlos de una manera distinta. ¿Qué nos está enseñando Ifá desde cada una de las distintas posiciones? Vamos a verlo desde el punto de vista de la vaca. Es el derecho sin preparación que conduce a la caída. El que no sabe nada y cree y siente que se lo merece solamente por ser el primero. La vaca era el primogénito. La ley del cielo lo respaldaba. No necesitaba competir con nadie, en teoría. Su error aquí no fue aceptar la corona. Su error fue confiar en el título más que en la preparación. Es como cuando encuentras un profesionista que no sabe. Tiene el título, pero no sabe. Eso es la vaca. No buscó orientación, no fortaleció su liderazgo, no anticipó las pruebas. Cuando llegó a la crisis y la acusación del robo, no tuvo estructura para sostenerse. No defendió su autoridad, simplemente se fue. Huyó porque no sabía qué hacer, no tenía realmente autoridad. Aquí lo que nos está enseñando es que el privilegio no sustituye en la preparación. Está bien, puede que tú tengas ese privilegio, pero no puedes confiarte en eso. Necesitas preparación. El cargo no garantiza carácter. El carácter se va forjando. Si no fortaleces tu posición, cualquier conflicto te va a desestabilizar. Necesitas irte formando, irte fogueando, ir adquiriendo experiencia. Y eso no te lo da el privilegio. Ya en la vida actual, el día de hoy, hay personas que heredan negocios, posiciones, responsabilidades familiares. ¿Cuántas veces no hemos sabido de alguien que hereda toda la empresa del papá? Y en una generación la despedazan. ¿Sí? Si no desarrollan criterio, fortaleza, visión, el primer conflicto los va a derrumbar porque no saben qué hacer. Ahora, ¿qué nos está enseñando desde el punto de vista del búfalo? El poder sin sabiduría se convierte en tiranía. El búfalo nunca se preparó para gobernar, fue otro, pero este fue más bestia. No esperaba el trono para empezar. Y cuando lo recibió por azares del destino, lo interpretó como una autoridad absoluta. Aquí nadie manda más que yo y se hace lo que yo digo. Su estilo fue simple. Aunque ante cualquier disputa, que era lo que sea, mandaba matar a las dos partes. Él gobernó desde el miedo, desde la fuerza bruta, desde la reacción impulsiva. Son nuestros arranques que nos dan. Y el resultado fue inevitable. La comunidad se fracturó, empezaron los problemas, la lealtad desapareció. ¿Qué nos enseña el búfalo aquí? Primero, la fuerza no es liderazgo. Segundo, el miedo no construye respeto duradero. Eso se llama tiranía. Y tercero, la autoridad sin justicia destruye su propia base. Fue lo que le hizo a la comunidad. Actualmente hay jefes que gritan, padres que se imponen, líderes que amenazan, y líderes entre comillas, porque eso no es un liderazgo. ¿Sí? Al inicio generan obediencia, claro que sí, por miedo, por terror te imponen.
Pero tarde o temprano la gente se organiza y los reemplaza. Y lo podemos ver en cualquier área de la vida, la que ustedes quieran. ¿Quién nos está enseñando el león aquí? Primero, el liderazgo legítimo requiere preparación, paciencia y madurez. El león era el más pequeño, era el tercero, pero fue que a largo plazo se fue preparando, fue haciendo los sacrificios que le dijeron. El león fue el único que buscó adivinación, para empezar. Fue el único que hizo el sacrificio y fue el único que invirtió antes de recibir, aún sin saber en dónde iba a parar. Pero también cometió un error, y aquí hay que cuidarnos mucho de este asunto. Se escondió cuando la situación se volvió peligrosa. Él no sentía que tenía la capacidad de poder resolver. Tenía un destino, pero le faltaba valentía. Hay mucha gente a la que le sucede esto. Tienen toda la capacidad, tienen todo el mérito ya para poder hacerlo, pero no se sienten capaces. Y eso, en psicología, se llama síndrome de... síndrome del impostor. Ese es su nombre. Cuando finalmente reveló dónde estaban los instrumentos de su padre, que son el conocimiento, la estrategia, la autoridad real, por decirlo de alguna manera, demostró que estaba preparado. Recordemos que esto es simbólico. Fue entonces cuando la comunidad lo reconoció como tal, como rey. No lo coronaron por ser fuerte, ni porque fuera el primogénito. Lo coronaron porque sabía gobernar. El león nos está enseñando que el destino requiere, primero que nada, paciencia. Luego nos enseña que la preparación invisible precede al reconocimiento visible. Nadie supo, nadie se enteró de cuál fue el sacrificio que él hizo. Y nos enseña que el verdadero líder no solo tiene fuerza, tiene dirección y conocimiento. Sabe dónde está parado, sabe dónde va y sabe cómo llegar. Sabe cómo plantear su visión y cómo hacer que la gente lo siga de manera natural. A veces te toca esperar, no hay de otra, te va a tocar. A veces otros ocuparon tu lugar antes que tú. Pero si sigues formándote, preparándote, fortaleciendo tu carácter y entendiendo tus herramientas y tus capacidades, cuando llegue tu momento estarás listo. Hay que aprender aquí a tener esa paciencia, esa visión. Es ver el panorama completo, no solo una parte de. Hay que ver el bosque, no un solo árbol. Este pataquí nos muestra 3 formas de poder. La vaca, que es el poder heredado sin preparación. El búfalo, que es el poder impuesto sin sabiduría. Y el león, que es el poder preparado para madurar con el tiempo. Y deja una conclusión muy clara. No es rey quien llega primero. No es rey quien grita más fuerte. Es rey quien está preparado cuando el trono queda vacío. ¿Cómo lo podemos ver actualmente? Puede que a lo mejor el puesto que deseas no llegue de inmediato. Estamos hablando de un aspecto profesional. Pero este camino nos está enseñando que prepararte es más importante que precipitarte. No te vayas a aventar como tonto. Si el tiempo te esconde, es porque aún estás madurando. Hay un proceso que hay que seguir. Cuando llegue tu momento necesitarás más que talento. Necesitarás toda una estructura bien formada. No todos los retrasos son fracasos. Ojo con esto. Algunos son entrenamiento. En dinámicas familiares o laborales, por ejemplo, a veces el más antiguo no es el más apto. El respeto auténtico surge cuando hay equilibrio entre la firmeza y la justicia, no con la tiranía, ojo con esto. Se protege a la comunidad, no se castiga indiscriminadamente.
El liderazgo agresivo genera huida, todos terminan corriendo. El liderazgo legítimo genera lealtad. Esto hay que aprenderlo bien. En proyectos y en negocios ocurre algo muy similar. Algunos ascienden por posición, otros por imposición. Pero quien se sostiene es quien comprende los instrumentos del poder. Y aclaro, me van a decir, no siempre sucede así. No, estamos hablando de cuando se ve este signo. Cuando Ifá nos está mostrando cuál es el camino, qué es lo que tenemos que atender. Porque aquí se presentan, alguna de esas tres situaciones se va a presentar, dependiendo de la acción de la persona. Conocimiento, estrategia, visión a largo plazo. Recordemos que León no reinó por fuerza física, y miren que tiene fuerza. Reinó porque sabía dónde estaba la autoridad real. Ya en la vida práctica, hoy por ejemplo, puedes preguntarte, ¿estoy intentando acelerar un reconocimiento que aún requiere preparación? ¿Estoy gobernando mi vida desde el miedo o desde la legitimidad? ¿Conozco realmente mis instrumentos de autoridad? Identifique el área donde deseas liderar. Trabajo, familia, un proyecto. Y define esto. ¿Qué conocimiento, habilidad o disciplina debo desarrollar antes de asumir ese rol plenamente? Trabájalo durante 90 días. No huyas a la cueva. Prepárate en ella. Siempre tienes que prepararte. La vaca tuvo el derecho. El búfalo tuvo la fuerza. Pero el león tuvo el destino y la preparación. A veces te esconderás. A veces dudarás. A veces sentirás que otros ocupan tu lugar. Pero si te has preparado, si has hecho tu trabajo invisible, si conoces tus instrumentos internos, cuando llegue tu momento, nadie podrá negarte el trono, porque el poder verdadero no se impone, se reconoce. Y recordemos de nueva cuenta que todo lo que haces cuando estás solo y nadie te ve, tarde o temprano, sale a la superficie. Bueno, si este pataquí te dejó una idea clara o una reflexión útil, te invito a darle like y a suscribirte para continuar explorando estas historias desde una mirada consciente y contemporánea. Déjame en los comentarios, ¿estás preparándote para tu trono o solo esperando a que te lo entreguen? Y si sientes que este mensaje puede servirle a alguien más, compártelo con esa persona. Nos vemos en el próximo episodio.